y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Dios bueno, háblanos por tu palabra y ministra esa palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por tu Santo Espíritu, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El concepto de la fe puede resultar muchas veces un tanto vago o incierto y a veces apartado de la realidad. Puede parecer a veces algo un tanto abstracto, si me entienden ese término, algo que no atinamos a comprender o a explicar. A veces confundimos la fe con nuestros estados emocionales o con nuestros sentimientos. Si me siento de tal o cual manera, tengo fe; si no, no tengo fe. A veces confundimos la fe con ciertas actividades, yo diría un tanto rituales. Sí, yo asisto al culto, tengo fe. Pertenezco a la iglesia, tengo fe. A veces confundimos la fe con un conjunto de creencias. Sí, yo tengo una serie de creencias religiosas, yo tengo una idea de Dios y demás, tengo fe. Pero la verdad es que la fe es como la electricidad. ¿Se ha puesto usted a pensar en la electricidad? La electricidad no es posible verla. Nadie ha visto nunca la electricidad. Ni es fácil de explicar lo que es la electricidad. Pero sí vemos los efectos de la electricidad. Y cuando nosotros vemos los efectos de la electricidad, entonces podemos decir que entendemos mejor lo que es la electricidad. Si alguien recibe una descarga eléctrica, puede decir, si sobrevive: caramba, ya sé lo que es la electricidad. Ahora, en ese sentido, parece haber mucha fe en la iglesia o en las iglesias. En ese sentido parece haber mucha fe en el mundo, en la religión, en la religiosidad del mundo. Y tal vez en ese sentido puede ser que muchos, si no todos, de los que estamos aquí, podemos decir: sí, yo tengo fe, soy una persona de fe. Sin embargo, lo que el apóstol Santiago nos insta a preguntarnos es: ¿qué es una fe real? ¿Te has preguntado a menudo qué tan real es tu fe? Tal vez yo no pueda cuestionar tu fe, pero
¿Te has preguntado a menudo, bueno, ¿y qué tan real es mi fe verdaderamente? Hay fe que parece ser solo palabras. Palabras. A veces decimos cosas o nos comprometemos con cosas que en el fondo no estamos dispuestos a cumplir. A veces nuestra fe es simplemente cantos. Muchas veces cantamos, pero no estamos comprendiendo, reflexionando en lo que estamos cantando. A veces nuestra fe es simplemente oraciones. Muchas veces oramos sin la más mínima disposición de estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos muestre a través de nuestras oraciones. Jesús dijo que a veces nuestra fe simplemente se reduce a una mera palabrería sin sentido. Y Santiago dice que la fe que es solo palabras, y palabras es una fe muerta. Por eso en el versículo 20, él dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? O sea que no existe. Esa fe realmente no existe. Es una ilusión. Nosotros a veces nos consolamos con una ilusión, con una fe que pensamos tener, pero que no existe. Eso es lo que yo llamo la fe de la silla. Lo vimos muy bien en el drama de Sebastián y Sergio. La fe de la silla. ¿Se ha puesto usted a pensar en lo que es la fe de la silla? La fe de la silla es una fe que simple y sencillamente se restringe a este pedacito donde me siento mientras estoy en el culto. Después de que usted sale de aquí, yo no sé qué hace. Solo Dios lo sabe. Pero nosotros venimos y ocupamos nuestra silla y no sé cuántas veces nos preguntamos, bueno, ¿será que la fe que tengo se reduce solo a esta silla? ¿Será que no hay algo más allá de esta silla? ¿Será que Dios no puede usarme, no puede encaminarme más allá de esta silla? ¿Qué tan amarrado estoy a esta silla? Ese es el problema con la fe de muchas personas en las iglesias. Se reduce a una silla. Yo me pregunto, ¿qué era lo que observaba Santiago en su iglesia a la que él escribió esta epístola? ¿Saben? Yo pienso que lo que Santiago percibía era gente que también hablaba, pero hablaban de fe, o demostraban, o pretendían demostrar con ciertas actitudes que tenían fe, con ciertos hechos que tenían fe, pero era una fe que actuaba incongruentemente. En el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Sí, hay personas que tienen fe, pero hay otros que tenemos buenas acciones, que llevamos a cabo buenas acciones. Pero Santiago dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes tú demostrarme que tienes fe si no es por medio de las obras? Yo puedo demostrarte mi fe a través de mis obras. De otra manera, no puedo ver tu fe. Y una fe que no se puede ver es una fe que no existe. Piense en el concepto de incongruencia. Incongruencia. Incongruencia es incoherencia, es contradicción. El término incongruencia se refiere a algo que no encaja, que no armoniza o que está fuera de lugar con otra cosa o con un conjunto de cosas. Por ejemplo, demasiadas veces nosotros estamos diciendo una cosa y a mí me ha pasado. Sí, me ha pasado. A veces estamos diciendo algo o estamos comprometiéndonos verbalmente con algo, pero en el fondo estamos pensando otra cosa. En el fondo tenemos una disposición diferente.
mantenemos una actitud distinta, una actitud incongruente y pensamos que tenemos fe. Santiago describe personas, gente que hablaba de tener fe, o al menos aparentaban tener fe, pero no lo demostraban con las acciones o actitudes correspondientes. Y Santiago dice que esa clase de fe era una fe sin obras, una fe que no se demostraba con acciones. Y Santiago lo ilustra de una manera muy cruda, muy gráfica. En el versículo 15 dice, por ejemplo, esa expresión por ejemplo es solo una añadidura mía, no está en el texto, pero es a lo que se refiere Santiago. Por ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, bueno, váyanse en paz, eso sí, caliéntense, coman todo lo que puedan, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿eso de qué les aprovecha? ¿Eso de qué les aprovecharía a ellos en alguna manera? La Nueva Traducción Viviente, que me gusta tanto citar, lo traduce de una manera excelente. Dice, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes o yo, cualquiera, dice Santiago, uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué les sirve? Nosotros podríamos decir, ¿qué tal si eso lo aplicamos a una persona que nosotros vemos que está perdida, que necesita encaminarse en la voluntad de Dios, que necesita ser salva? Nosotros le diríamos lo mismo, bueno, vete en paz, tranquilízate, que de alguna manera Dios te salvará. ¿Se salvará realmente? Es decir, en este caso, las palabras no corresponden con las acciones. Eso es algo absolutamente incongruente. Y para la persona que lo escucha o para la persona que lo ve o que ve a alguien actuar así, eso no tiene sentido. Ahora, ¿qué tal si aplicamos esto en un sentido más general? Eso es lo que nos describe Santiago. Pero ¿qué tal si lo aplicamos en un sentido más general? Yo creo que Santiago nos está retando a considerar lo que es una fe real. Yo creo que Santiago quiere que pensemos, ¿qué es una fe real? ¿Y qué tan real es mi fe? Santiago quiere que pensemos, ¿qué es una fe que se ve, que se palpa, que se percibe, y sobre todo una fe que bendice a otros? Cuando yo hago algo por alguien, estoy bendiciendo a esa persona. Mi fe lo está bendiciendo. Cuando yo comparto a Cristo con alguien que necesita conocerlo, que pueda llegar a ser salvo y que si muere no se vaya al infierno, yo estoy bendiciendo a esa persona. Mi fe lo está bendiciendo. Si yo oro por alguien en alguna manera, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo sane, para que Dios le provea, para que Dios lo encamine, no sé, mi fe está bendiciendo a esa persona. Mi fe no solo está actuando, mi fe no solo está funcionando, sino que mi fe está bendiciendo. Y si mi fe no funciona, si mi fe no se aplica en una manera práctica, si mi fe no actúa, nunca bendecirá a nadie. Y cuando alguien es bendecido por mi fe, entonces Dios es glorificado. Y Dios es glorificado porque aquellos que fueron o sean bendecidos por mi fe han visto la fe en acción. Amén, hermanos. Lo que Santiago plantea entonces es que hagamos una evaluación de nuestra fe, sinceramente.
Hagamos una evaluación de nuestra fe. Haz una evaluación de tu fe. ¿Qué es de nuestra fe? ¿Qué es de tu fe? Lo que Santiago preguntaba a la iglesia es, pero ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué es de su fe? El apóstol Pablo advertía a la iglesia de Corinto en medio de una situación un tanto crítica de la iglesia de Corinto. Él les decía, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O es que no saben que Cristo vive en ustedes? Es decir, lo que Pablo planteaba era que los corintios se preguntaran, ¿está la fe activa en ustedes? ¿Está la fe activa en ti? ¿Está la vida de Cristo activa en ti? ¿Y tú estás activo en la fe y en la vida de Cristo? ¿Saben, hermanos y hermanas? La única persona que puede certificar eso es usted mismo. Soy yo mismo el que puedo certificar cómo está mi fe. Otras personas podrán percibir mi fe. Alguien podrá verme que vengo al culto, que canto, que oro, en fin, o que hago ciertas cosas y alguien podrá decir, bueno, esa persona parece tener fe. Otros perciben mi fe. Otros quizás se ven influidos por mi fe, se ven impactados por mi fe. Uy, lo que ese hermano hizo, lo que ese hermano predicó, lo que ese hermano llevó a cabo, eso me dejó impactado. Puede ser que nuestra fe impacte a alguien, pero al fin de cuentas somos nosotros mismos los que tenemos que saber en qué estamos. ¿En qué está nuestra fe? ¿Qué de nuestra fe? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si en este momento tus ojos se cierran en la experiencia de la muerte, vas al cielo con Jesús? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás orando disciplinadamente, fervientemente, persistentemente? ¿Estás estudiando y meditando tu Biblia, la palabra de Dios, a fin de que tu alma sea alimentada? ¿Estás creciendo en la gracia de Dios y en la obediencia a su palabra? ¿Estás sirviendo? ¿Estás evangelizando? ¿Estás compartiendo de Cristo con alguien? El apóstol Santiago quería ayudar a la gente de su iglesia. Y como Santiago, yo quiero también ayudar a mi iglesia hoy. Y para ayudar a los miembros de su iglesia a ver qué tan real era su fe, Santiago les presenta dos personajes, dos referentes de la fe. Y nosotros podríamos decir que en esos dos referentes vemos una fe real en dos ejemplos inspiradores. El primero es Abraham. Nosotros conocemos a Abraham quizás más porque un día Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, entrégame a tu hijo, suelta a tu hijo y entrégamelo, ofrécemelo en sacrificio. Y por más duro que hubiera sido para él, él fue y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Por eso conocemos a Abraham. Pero más allá de ese hecho histórico y real, lo que Abraham estaba experimentando era una prueba a su fe. Y la pregunta aquí es, ¿por qué puso Dios a prueba la fe de Abraham? ¿Por qué puso Dios a prueba la fe de Abraham? Santiago dice que ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Y luego dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pero ¿por qué puso Dios a prueba la fe de Abraham? Observen ustedes. Hagamos un seguimiento aquí brevemente de los hechos. Mucho tiempo atrás, Abraham tuvo una crisis de fe. Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo y vas a tener una descendencia muy grande. Pero ese hijo no llegaba y el tiempo pasaba y el hijo no llegaba. Y Sara, la esposa de Abraham, seguía siendo estéril. Así que Abraham entró en una crisis de fe. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Entonces Dios obró en Abraham y lo sacó y le hizo mirar al cielo, mirar el cielo tachonado de estrellas, y le dijo, así, si tú puedes contar las estrellas, así de innumerable será tu descendencia. Pero el texto dice que en ese momento entonces Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Ese fue un acto de fe. Muchos de nosotros, si no todos, hemos hecho un acto de fe en algún momento cuando le dijimos a Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador, mi Señor. Yo te entrego mi vida. Ese ha sido un acto de fe, muy parecido al de Abraham. Abraham hizo un acto de fe. Le dijo a Dios, Dios, yo te creo, Dios, yo te creo. Y la vida de Abraham continuó y al final el hijo llegó, el hijo prometido llegó, y Abraham dijo, gracias Dios por tu fidelidad. Pero al parecer algo hacía falta. Tal parece que lo que completa al fin de cuentas la fe, o lo que define la fe, es la prueba. Vuelvo y repito, parece que lo que completa o define la fe es la prueba. ¿Por qué? Porque en el caso de Abraham, la fe tenía que trascender más allá del apego por su hijo. El hijo prometido vino, pero la vida de Abraham se centró en su hijo. El sentido de realización de Abraham se enfocó en su hijo. La prueba hace que nuestra fe trascienda más allá de aquello a lo que estamos apegados. La prueba de la fe encaminó a Abraham a enfocarse en Dios, desenfocarse de aquello, en ese caso su hijo, a lo que él estaba apegado, y enfocarse en Dios. Demasiadas veces nosotros nos apegamos a cosas que no nos dejan avanzar. Demasiadas veces nosotros nos apegamos a ideas que nos dejan estancados. Demasiadas veces nos apegamos a nuestra propia comodidad, o a nuestras propias disculpas, o a nuestras propias justificaciones que simplemente no nos permiten obedecer. Abraham se dio cuenta, perfecta cuenta, de que Dios lo estaba probando. Abraham se dio cuenta de que Dios esperaba algo más de él, de que Dios quería llevarlo más allá de lo que había llegado en ese momento Abraham. Dios quería que Abraham pensara que todavía tenía mucho para bendecirlo y para usarlo en su vida. Y Abraham entendió la orden de Dios y se sintió interpelado por esa orden. Él sabía que eso tenía que ver con él. Dios, ¿es mi hijo? Sí, es tu hijo. No es el hijo de otro. No es la vida de otro. No es la de tu vecino, ni la de tu familiar. No, es contigo. Eso tiene que ver contigo. Se trataba de ver a Abraham hasta dónde respondería y hasta dónde su declaración de fe. Dios, yo te creo Dios. Tenía que verse hasta dónde esa declaración de fe era real, hasta dónde Abraham estaba dispuesto a ir. Pero una cosa era verdad. Dios le había dado ese hijo en cumplimiento de su promesa, como decíamos.
y hasta ahí Abraham entendía. Pero más allá de eso solo quedaba la fe. Más allá del hijo que Dios le dio, quedaba todo un camino de fe. Y Dios tuvo que obrar para encaminar a Abraham a través de ese camino. Y la verdad es que, como alguien decía, donde hay fe, habrá la voluntad de actuar sobre esa verdad. Pero si no hay fe, nosotros no actuaremos sobre aquello o concordantemente con aquello que entendemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Amén. O sea que la fe debe trascender. El apóstol Santiago mismo decía que la prueba de nuestra fe produce. La prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea que trasciende, va más allá, avanza. Abraham demostró tener una fe real. Sus obras lo demostraron. Por eso fue declarado justo ante Dios. Por lo que Abraham hizo, demostró que le había creído a Dios y obedeció. Él fue congruente porque obró en conformidad con su fe. Abraham no se engañó a sí mismo. Abraham no pretendió aparentar nada. Abraham no se contradijo a sí mismo. Él actuó conforme a lo que él entendía y creía. Creer en el Evangelio de Jesucristo es creerle a Dios. Es creer que Dios me ama. Es creer que yo soy un pecador. Dios dice, tú eres un pecador y está perdido. Y yo creo a Dios. Pero el Evangelio también es creer en el plan de salvación de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarme. Y si yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz, si yo lo acepto para mí, le estoy creyendo a Dios. Y si nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo y obedecemos y nos arrepentimos, Dios nos salva. Pero eso requiere que entreguemos toda nuestra vida. La fe real de Abraham se tradujo en obras de obediencia. Él entregó aquello a lo que estaba apegado. Hermanos queridos, tenemos que revisar, tal vez en nuestra fe, hasta dónde realmente nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. El segundo referente es Rahab. Santiago dice que era una ramera. Está asociada con la historia del Antiguo Testamento, de cuando el pueblo de Israel llegó a las postrimerías de la tierra de Canaán. Necesitaban atravesar el Jordán para pasar a Canaán, pero tenían que conquistar la ciudad de Jericó para comenzar su camino de conquista de la tierra de Canaán, Jericó. Y Josué envió 2 espías, por decirlo, para que fueran e inspeccionaran la tierra antes de que la gente entrara allá. Los 2 espías llegaron a la casa de Rahab. Pero hay algo muy interesante que el escritor a los Hebreos dice que hizo Rahab. Dice que ella reconoció en esos espías a los siervos de Dios, pero también reconoció a Dios. Y ella dijo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dijo Rahab. Rahab reconoció a Dios, hizo una confesión de fe en Dios. Ahora bien, Rahab marca un agudo contraste con Abraham, el grande, fiel y santo patriarca. Y esto demuestra que la fe real es también para las personas descarriadas en la vida. No puede haber una fe más real que la de una persona que se considera indigna de ser tenida en cuenta por Dios y sin embargo reconoce que también para Dios ella es importante. Así que la actitud de Rahab no fue meramente verbalizar un credo. Sí, yo creo en Dios,
Yo sé que Dios está allá arriba y que Él controla todo, pero también sé que está con ustedes aquí abajo. No, no fue suficiente. Rahab hizo mucho más que eso. Ella ayudó a los siervos de Dios a que pudieran escapar de la ciudad donde los tenían cercados. Así que la sencilla fe de Rahab resultó demostrada a través de una obra concreta que ella hizo. Rahab fue congruente porque obró en conformidad con lo que confesaron sus labios. Sabes, hermano o hermana, ni tú ni yo nos salvaremos por llegar a ser santos patriarcas. Ni tú ni yo nos salvaremos tampoco porque hagamos muchas cosas para merecer la salvación. Pero la verdad también es que nadie está fuera del alcance de la salvación por ser la persona más perdida del mundo. Entonces viene aquí la pregunta: ¿cuál es la fe real? Yo quisiera tener mucho más tiempo para ampliar esto, pero solamente quiero enumerar algunas cosas. ¿Cuál es la fe real? Primero que todo, la fe real es la que actúa sacrificialmente. El apóstol Pablo escribía a los romanos y les decía: les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. La fe real es la fe que avanza, es la fe que da pasos y avanza. El escritor a los Hebreos dice acerca de Abraham que Dios lo llamó y Dios le ordenó irse de su tierra. Pero en el capítulo 11, en el versículo 8 de Hebreos, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe real es la que deja de luchar en sus propias fuerzas. En medio del asedio de la ciudad de Jerusalén, el salmista en el Salmo 46 le traía al pueblo de Israel las palabras de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Es la fe que deja de luchar en sus propias fuerzas, en lo que se sale de nuestro control, de nuestras manos, y aprender a esperar en Dios. La fe real también es la fe que se levanta a pesar de haber caído. La fe real es la que se levanta a pesar de haber caído. David había caído en un grave adulterio que atrajo sobre él el juicio de Dios. Y David vivía atormentado por la culpa con respecto a eso. Pero un día David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero luego él dijo: mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y David se levantó otra vez, a pesar de haber caído. La fe real es la que permanece cuando todo lo demás se va. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías llora abrumado por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, viendo sus murallas destruidas y viendo los cadáveres de sus habitantes regados por todas las calles de la ciudad y muchos otros llevados como cautivos, como presos a otra tierra. Pero Jeremías hizo una evaluación de la situación y a la conclusión a la que llegó fue: si no fuera por la misericordia de Dios, habríamos sido consumidos todos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fe real es la que se levanta, es la que, o mejor, es la que permanece cuando todo lo demás se va.
cuando se va el dinero, cuando se van los amigos, cuando se van las influencias, cuando se van las comodidades de la vida, cuando se va la salud, cuando se van las personas que amamos, cuando se va todo y nosotros pareciera que quedamos desamparados. Cuando todo lo demás se va, es la fe real la que permanece dependiendo de la fidelidad de Dios. Pero la fe real también es la que se demuestra en un buen vivir. Escribiendo a los Efesios, Pablo decía: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Un buen vivir. La fe real se manifiesta en un buen vivir, en un vivir que es fiel a Dios y que refleja realmente la presencia de Cristo y los principios y valores de Cristo en nosotros. Entonces, la pregunta final es, a la luz de todo esto, ¿qué hace la fe real? ¿Qué es lo que hace la fe real? Yo les diré esto, hermanos queridos. La fe real es la que responde a los retos que Dios nos plantea. La fe real es la que responde al llamado de Dios a entregarle nuestra vida, a entregarle toda nuestra vida realmente. La fe real es la que le dice a Dios: Dios, aquí está mi vida, la rindo a ti. Úsala para la gloria tuya como tú quieras. La fe real es la que entrega su vida. Lo que la fe real hace es que entreguemos nuestra vida, que soltemos todo aquello a lo que estamos aferrados. La fe real es la que avanza, es la que comienza a dar pasos para seguir a Cristo de una manera diligente y obediente. La fe real es la que deja de luchar para salvarse a sí mismo. La fe real es la que se levanta y continúa siguiendo a Jesús. Lo que la fe real hace en nosotros es que nos ayuda a permanecer en Cristo a pesar de todas las circunstancias. La fe real lo que hace es encaminarnos en un buen vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. La fe real es la que obra en conformidad con lo que confiesa, o con lo que dice, o con lo que piensa. Seguramente usted ha oído la historia del carcelero de Filipos. Lucas nos la cuenta en el libro de los Hechos. Ese carcelero era una persona terrible, de un carácter terrible. Y era una persona que simplemente le gustaba aprovecharse de aquellos que él consideraba más débiles que él. Y él era una persona que daba el golpe por aquí y por allá, pero nunca le pedía disculpas a nadie. Ese carcelero de Filipos maltrató terriblemente a Pablo y a Silas. Los azotó hasta el cansancio, los encerró en la peor celda y después los puso en un aparato de tortura llamado el cepo. El carcelero de Filipos. Pero ese carcelero escuchó a Pablo y a Silas, que en medio de su situación tan difícil cantaban y oraban. Algo tocó el corazón de ese carcelero. Y cuando se presentó la oportunidad, ese carcelero vino llorando, temblando de miedo, delante de Pablo y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: muy sencillo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tienes que tener fe en Jesús, pero tu fe tiene que llevarte más allá de simplemente aceptar a Cristo. Tu fe tiene que llevarte a seguir a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y tu fe tiene que llevarte a tener la seguridad de que en Cristo, solo en Cristo hay salvación, pero también tienes que tener la seguridad de que esa fe en Cristo te debe llevar a través de una vida que refleje esa fe que has puesto en Cristo. El carcelero de Filipos es la persona más congruente que encuentro.
en las historias del Nuevo Testamento. Es la persona más congruente que encuentro. ¿Y saben por qué? Porque antes de conocer a Cristo, el carcelero de Filipos hacía lo que hacía porque eso era lo que él era. No hay incongruencia en él. Él hacía lo que él era. Él era fiel a lo que él era, a lo que él pensaba. Él nunca pretendió aparentar nada, siendo lo que era. Nunca aparentó o nunca pretendió aparentar ser un hombre santo, ser un hombre inmaculado, ser un hombre perfecto, ser un hombre sin tacha. Él era lo que era. Era una persona congruente. Pero cuando él escuchó de la palabra de Cristo por medio de Pablo, dice que algo tocó su corazón y él aceptó a Cristo y se bautizó junto con toda su familia. Y después ese carcelero continuó siendo tan congruente como era, porque comenzó a hacer lo que hizo, porque eso es lo que él llegó a hacer. Y miren lo que hizo después de conocer a Cristo. Dice aquí en Hechos 16, 29, dice que él, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa e hizo una fiesta con aquellos que antes él consideraba sus peores enemigos. Ahora ellos eran lo mejor que le había podido pasar en su vida. Congruente, ¿sí o no? ¿Era congruente el carcelero de Filipo? ¿Sí o no? Él fue congruente con su fe. Actuó, demostró por medio de obras concretas que realmente él había aceptado a Cristo y había cambiado en su corazón. Hermanos queridos, la salvación es un don de la gracia de Dios cuando aceptamos a Cristo. Eso es claro. Y lo que viene a ser nuestra vida, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, las obras posteriores a esto, simplemente demostrarán qué tan real ha sido nuestra fe en Cristo. Por eso, la fe de la silla no tiene sentido. Tú puedes continuar sentado en tu silla, pero continuarás engañándote con lo que piensas que es fe. Porque si tu vida no va más allá de esta silla, tu fe está completamente muerta. Amén, hermanos. Dios bueno, Dios de toda gracia, yo te alabo, te exalto, Señor. Dios y Padre, un momento, por favor. Dios y Padre, seguimos en tu presencia en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y te ruego que nos ayudes a pensar, cada uno íntimamente, en lo que a la luz de este pasaje el apóstol Santiago nos enseña. Porque yo sé que Santiago está hablándome aquí a mí y está hablando a todos. Solamente Dios, tú conoces los corazones y las vidas de todos. Y solamente tú sabes por qué hoy ha sido necesario que nos hablaras esto. Señor Dios, no podemos dejar de pensar que somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, pero de una fe que se demuestre por medio
de obras concretas. Padre, yo te ruego que nos ayudes en nuestra fe. Te lo imploro, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.